Sean bienvenidos y bienvenidas a esta increíble recopilación de una hora de datos curiosos. Conoce a Hattie Green, la mujer más rica de América durante la Edad Dorada entre 1870 y 1890. Acumuló su fortuna como financiera, principalmente trabajando en el sector inmobiliario, ferrocarriles y como prestamista. Pero a pesar de que tenía la cantidad suficiente para vivir como si formara parte de la realeza, era extremadamente avara, vestía y vivía como una mendiga. Incluso provocó que uno de sus hijos le amputaran una pierna por no querer pagar la consulta del médico. Por esta razón fue incluida en el libro de los récords Guinness como la mujer más tacaña del mundo. ¿Te has preguntado por qué a veces se te tapan los oídos al soplarte muy fuerte la nariz? Esto ocurre porque el conducto de los oídos está conectado con la vía respiratoria, en este caso la nariz. Así que al sonarte la nariz ejerces una presión hacia los oídos, provocando la sensación de tenerlos tapados. El famoso concurso de belleza Miss Universo tiene su origen en el año 1951, donde era conocido como Miss América. En dicho año, la ganadora del certamen, Yolande Fox, se negó a posar en traje de baño para una de las marcas del evento, Catalina Swimwear. Esto provocó la ruptura de contrato entre el evento y la compañía, obligando a la marca a crear un nuevo certamen para promocionarse. Fue así como nació en el año 1952 la primera edición, y la primera Miss Universo fue la modelo finlandesa Armi Elena Kusela, quien se coronó con solo 17 años. Ellos son Heather y Julius Rosenberg. Fueron un matrimonio estadounidense nacidos en el seno de una familia judía. Formaron parte del Partido Comunista de los Estados Unidos y luego se convirtieron en la primera ejecución mediante silla eléctrica por espionaje de civiles en la historia de Estados Unidos, debido a la confesión de David Greenglass, quien era hermano de Heather, que admitió haber pasado junto a ellos secretos nucleares de la Universidad de Berkeley de California a los soviéticos, por lo que en el año 1953 se llevó a cabo la ejecución de la pareja bajo la ley de espionaje de 1917, que dictaba pena de muerte para este tipo de delitos en tiempos de guerra. Vaya. En el año 1952, el inventor Joseph Cookland creó el famoso código de barras que podemos ver detrás de cualquier producto. Al principio iba a ser usado para identificar vagones de ferrocarril utilizando un sistema automático. Esta película, llamada El Diablo de la Selva, está basada en una historia verdadera sobre diversos ataques a personas en el Parque Nacional Tsavo Hicks, ubicado en Kenia por parte de leones. Y también es considerada como la primera película a color en 3D que se estrenó del mundo en el año 1953, hace unos 70 años aproximadamente. Yo amo a Lucy fue una serie televisiva estadounidense de comedia de situación emitida durante la década de los 50. Se convirtió en la serie más vista de Estados Unidos durante 4 temporadas, la primera en ser grabada frente a una audiencia y uno de los primeros programas americanos vistos en la televisión británica. Hoy en día la serie sigue siendo muy apreciada y ha servido de inspiración para muchas otras series, por lo que la serie se emite actualmente de forma ininterrumpida en 2 canales de televisión de Los Ángeles, los fines de semana y días laborables. Te presento el primer cortometraje animado totalmente por computadora, Teen Toy, publicado en el año 1988. Fue creado por John Lasseter, un empleado cualquiera de Walt Disney Animation, quien luego de ver una escena de la película Tron de 1982, mostró interés por la nueva tecnología generadora de animaciones por computadora, llevándolo a independizarse. Esto lo llevó a convertirse en uno de los fundadores de Pixar. En 1991 firmó un convenio con Disney para producir la primera película animada por computadora de la historia del cine. ¿Adivina cuál es? Pues sí, es Toy Story, estrenada en el año 1995. La película más vista de la historia es Lo que el viento se llevó, de 1939, recaudando solo en Estados Unidos $200 millones, por lo que ajustándolo a la inflación actual, unos 80 años después, serían aproximadamente unos $1.800 millones solo en suelo norteamericano. Vaya, creo que tengo que verla.
En el año 1996 se estrenó la película Evita, biografía de Eva Duarte, quien fue esposa de Juan Domingo Perón, expresidente de Argentina e impulsor del peronismo. Fue protagonizada por la cantante Madonna, quien obtuvo el récord por haber usado más disfraces en una película, quien se cambió de vestuario 85 veces en los 135 minutos que dura la película. Por si no lo sabías, el primer episodio de Los Simpson se emitió el 17 de diciembre de 1989, convirtiéndose en la serie animada más longeva de la televisión. Ya cuenta con aproximadamente 776 episodios. Admiro mucho su creatividad para hacer un episodio mejor que otro. Te presento la competición de cortadoras de césped, un divertido deporte que se practica desde hace 4 décadas en Inglaterra. Las cortadoras conservan el motor original, lo que no impide que alcancen los 100 km por hora y por motivos de seguridad, eliminan las cuchillas. Las carreras duran alrededor de 12 horas y además cuenta con un nivel de exigencia propio de la Fórmula 1, que hace de este deporte un evento único para los fanáticos de la velocidad. Ahora conoce la nueva fragancia para perros que ofrece la famosa marca italiana Dolce & Gabbana. La fragancia llamada Fifi está descrita como una obra maestra olfativa por parte del amor incondicional que Domenico Dolce le tiene por su perrito. La elegante botella de 100 mililitros es de vidrio lacado verde, adornada con una tapa de metal rojo, una pata bañada en oro de 24 quilates y adivina, su precio es de $109. Ella es Natalia Kuznetsova, la físico-culturista más conocida de Rusia. Empezó el levantamiento de pesas a los 14 años. Se graduó en la Academia Estatal de Cultura Física de Moscú en 2013 y posee varios récords mundiales, que incluyen campeona del mundo en 2014 por levantamiento de brazos y press banca. Ha admitido haber hecho uso de esteroides y bloqueadores de estrógenos, ya que sin estas sustancias no podría haber logrado mantener la fuerza y la masa muscular que tiene actualmente. Te presento al zorro más pequeño del mundo, mejor conocido como el fennec. Estos habitan en el desierto del Sahara y en casi todo el norte de África. Sus grandes orejas, que miden 15 centímetros, tienen un papel importante en la supervivencia de este pequeño. Funcionan como desprendedoras de calor, lo que ayuda a que el animal se mantenga fresco. Y como la mayor parte de los habitantes del desierto, ha desarrollado la capacidad de pasar largos periodos de tiempo sin beber agua. La isla de Vanguard, ubicada en Corea del Sur, se ha convertido en un lugar muy visitado en los últimos años por su increíble temática de color. Toda la zona es de color púrpura. El proyecto despegó en el año 2015 con el objetivo de atraer más turismo local a las islas surcoreanas, Vanguard y Baji. Ambas están unidas por un puente por el que se puede caminar de un destino a otro. Y sí, el puente también es morado. Me recuerda mucho a los colores del canal. El área despejada que tenemos entre ceja y ceja se llama glabela. Tiene una función interesante conocida como reflejo glabelar, que es el cierre ocular que se produce al golpear suavemente esta zona. Pero cuando el parpadeo es persistente, representa un signo médico llamado signo de Myerson, un examen clínico donde el paciente no puede resistir el parpadeo al realizar esta práctica, lo que indica la existencia de algunos procesos patológicos, entre ellos la enfermedad del Parkinson. La moneda más cara del mundo es el Kuwaití, que tiene un valor de $3,26 estadounidenses o 3,21 euros. Esto se debe a las importantes reservas de petróleo del país, ya que el 80% de los ingresos de Kuwait provienen de la industria petrolera. Al final del icónico partido entre Argentina e Inglaterra por el Mundial de 1986 en el Estadio Azteca de México, el futbolista inglés Steve Hodge quiso intercambiar su camiseta con su rival, Diego Maradona, quien aceptó y convirtió a Steve en millonario tiempo después. La camiseta que usó Maradona para anotar 2 de los goles más memorables del fútbol fue vendida por nada menos de $9,3 millones en 2022. Hasta ahora sigue siendo el mayor monto pagado por un recuerdo deportivo.
Cada 31 de agosto, en una pequeña ciudad de El Salvador llamada Najapa, se celebra el Festival de Bolas de Fuego, donde dos bandos conformados por decenas de jóvenes protegidos se lanzan bolas incendiadas bañadas en gasolina hechas con trapos y alambres. Los lugareños defienden que su tradición proviene de la lucha entre el patrono de Nejapa, San Jerónimo, y el diablo. También conmemora la erupción del volcán El Playón de 1658, donde inundó el poblado de lava y fuego. Cada año miles de salvadoreños llegan a este lugar con el fin de presenciar y participar en este evento visualmente único y conmemorativo. Este pequeño es un gato herrumbroso, el felino salvaje más pequeño del mundo. Habitan en Asia del Sur y su tamaño no supera los 48 centímetros de longitud. A pesar de que pueden caber en la palma de tu mano o confundirse con un gato doméstico, es un depredador que le gusta cazar por las noches. Son fácilmente reconocibles por su pelaje pardo y manchado, aunque actualmente es una especie amenazada por la destrucción de su hábitat natural. En la isla de Odaiba, en Japón, se encuentra un museo de la caca llamado Unko, que significa caca en japonés. Fue creado con el fin de que los excrementos dejaran de ser un tabú entre la población, considerándolo kawaii, dejando entender que si no cagas, mueres, donde se agradece esta función corporal en diferentes formas artísticas. A pesar de que estudios han demostrado que al soplar velas encendidas aumenta la cantidad de gérmenes 14 veces más, aún es una costumbre que no hemos abandonado por completo. Su origen comenzó en la antigua Grecia, donde las personas llevaban pasteles redondos con velas encendidas al templo de Artemisa, la diosa de la casa, donde se cree que el humo se elevaba junto a las oraciones y deseos de quien soplaba la vela hacia el cielo para que fueran concebidos por los dioses. Brasil es el único país que ha participado en todas las ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA, aunque no pudo participar en las ediciones de 1942 y 1946, ya que no se celebraron debido a la Segunda Guerra Mundial. De lo contrario, hubieran participado también, digo yo. Esta pequeña ave es una becada americana. Son nativas de América del Norte y tienen una forma de cazar interesante. Pensarás que están bailando, pero en realidad es su método de cacería para engañar a 100 pies, 1000 pies, arañas o lombrices de tierra, haciéndoles creer con sus pasos de que está lloviendo para que salgan a la superficie y se las comen. Tal vez no conozcas la curiosa historia de Thomas Fitzpatrick. Fue un piloto estadounidense que había hecho una apuesta con amigos en un bar de Nueva York que decretaba que podía viajar de Nueva Jersey a Nueva York en solo 15 minutos. Mientras estaba ebrio, entró a la escuela aeronáutica de Teterboro de Nueva Jersey a las 3 de la mañana y robó una avioneta. Voló sin luces ni radio antes de aterrizar con éxito en la calle 191 de Manhattan. Por el vuelo ilegal, fue multado con solo $100 por estacionar el avión en plena calle, ya que el propietario del avión se negó a presentar cargos, debido a que lo consideró una gran hazaña, y los bares cercanos a donde aterrizó le dedicaron un cóctel llamado Late Night Fly. En el año 1607, los colonos ingleses fundaron Jamestown, el primer asentamiento inglés en Estados Unidos. Por lástima, no duraron mucho tiempo en ese territorio, debido a diversos ataques de barcos y de los indígenas de Powhatan. Al año siguiente se produjo un incendio en la bodega de alimentos de la aldea, lo que los llevó a vivir de sus reservas. Pero al terminarse, hubo una hambruna en el invierno siguiente que mató a 200 personas, quedando solo 60 sobrevivientes, quienes recurrieron al canibalismo para no morir de hambre, y una de las víctimas de esta práctica fue una niña de 14 años a la que nombraron Jane, quien presentaba signos de dicha práctica, dando a conocer las primeras pruebas de canibalismo en América por parte de los colonos británicos. Mira esta icónica imagen, la revista People junto a Freddy Krueger, Jason, Michael Myers y Leatherface para una reunión de los personajes más grandes del género slasher. En ese año se estrenó
estrenaron Pesadilla en Earth Street, El Maestro de los Sueños, Viernes 13, Sangre Nueva y Halloween 4, El Regreso de Michael Myers. La revista clasificó que 1988 era un año bueno y sangriento. ¡Wow! ¿Cómo habrá sido ir al cine ese año? ¡Qué miedo! Un grupo de jóvenes africanos crearon la primera película hecha en la aplicación Kakku, la cual se destaca por la edición de videos de menor nivel. Sin embargo, esta vez fue utilizada con la intención de crear un largometraje. Fue grabada con un iPhone X y editada en un Samsung Galaxy. A pesar de esto, cuenta con unos efectos especiales muy entretenidos y profesionales. Se llama El Regreso de Cyrus y la puedes ver aquí en YouTube gratis. Así es, una fiesta silenciosa. Las personas se colocan audífonos y disfrutan de las canciones que más les gusten. Cada color representa un tipo de música diferente, desde hip hop, reggaetón, hasta clásicos y baladas. Todo bajo un nivel controlado de ruido en el exterior. Año 1973, un hombre hindú llamado Amal Bharati decidió mantener el brazo levantado para siempre, como una clase de penitencia a favor de la paz mundial. Confiesa que los 2 primeros años fueron una tortura, pero con el pasar del tiempo el brazo empezó a paralizarse y dejó de sentirlo. Los cartílagos del hombro y del codo se han secado de tal modo que ya no puede moverlo, aunque quisiera, por lo que 48 años después aún mantiene su promesa. Conoce al clamidosaurio o lagarto de cuello con volantes. Se les puede encontrar al norte de Australia y en el sur de Nueva Guinea. Miden 85 centímetros y su característica más distintiva es el volante de piel alrededor de su cuello que permanece doblado hasta que se expande cuando se siente atacado. El Santa Claus que conocemos hoy en día es una representación de San Nicolás de Bari, que vivió en el siglo IV, un sacerdote que se encomendó a ayudar y a salvar la vida de pobres y desamparados. Su imagen actual fue creada por la empresa Coca-Cola en 1931. Qué inesperado saber esto faltando solo un mes para Navidad. En el año 2016, un pescador filipino donó al ayuntamiento de Puerto Princesa la que podría ser la perla más grande del mundo. Pesa 34 kilos, tiene 67 centímetros de longitud, 30 centímetros de ancho y tiene un valor de $100 millones. Estuvo oculta durante 10 años bajo su cama y no fue hasta que el pescador decidió mudarse que dio a conocer este tesoro. Ahora atrae a miles de turistas cada año que desean presenciar esta joya única. Te presento a Werner Haurig, el primer psiquiatra en ganar el Premio Nobel de Medicina en el año 1927. Su mérito se debe a que encontró la manera de curar la demencia paralítica, causada por una etapa tardía del sífilis, inyectando parásitos de malaria que funcionaban para causar fiebre alta en los pacientes infectados. Esta práctica se llama piroterapia. El éxito de su descubrimiento dio a conocer que la fiebre no es en sí una enfermedad, sino un mecanismo de defensa que ayuda a la curación del organismo infectado. Y yo siempre tomando pastillas cuando la tenía. Presencia al impresionante río de los 5 colores. Ubicado en el Parque Nacional Natural Serranía de la Macarena de Colombia, este impresionante río debe su belleza multicolor a la Macarenia clavijera, una planta que vive en el cauce. Lo mejor es visitarlo entre mayo y noviembre, cuando las hierbas del río florecen en amarillo, azul, verde y rojo. Un arcoíris en el río. En el año 2020, el famoso puente Golden Gate de San Francisco recibió una modificación en las barandillas del carril de bicicletas, ocasionando que los fuertes vientos asustaran a los habitantes cercanos, no por el mantenimiento, sino por los sonidos que se escuchan a kilómetros de distancia debido al paso de viento a través de las nuevas barandillas. Un poco espeluznante, pero también es aliviante, porque es una buena señal de que los fuertes vientos están pasando por el puente sin problemas.
¿Sabías que en Etiopía siempre hay 7 años de retraso? Eso quiere decir que nosotros, al estar en 2024, allá aún es 2018. Esto ocurre porque en el año 1582, el Papa Gregorio XIII sustituyó el calendario juliano, usado desde el año 46 a.C., por el gregoriano, actualmente usado en casi todo el mundo. La Iglesia de Etiopía no siguió esta nueva regla, por lo que ahora en el país, el Año Nuevo se celebra el 11 de septiembre y la Navidad, conocida mejor por los etíopes como Yena, la celebran el 7 de enero. Vaya, qué lío más interesante. San Francisco es conocida como una ciudad de pendientes, con su calle más empinada con un ángulo de 27 grados. Pero si crees que eso es empinado, prueba a vivir en la calle Darwin de Nueva Zelanda. Ganó un récord Guinness por ser la más empinada del mundo, con su pendiente de 38 grados. La fuerte vía hace que todas sus casas parezcan hundidas en el suelo. Y sin duda alguna, sus residentes deben tener unos muslos de acero. ¿Sabías que hay 3 países donde no existe la Coca-Cola? Corea del Norte desde 1950. Debido a eso, fabricaron la suya propia, llamada Rikjojin Cola. Cuba desde el año 1962, debido a que su gobierno prohibió su importación. Y ahora Rusia entró en esta lista luego de haber empezado la invasión a Ucrania, llevando a la marca a abandonar el país en respuesta a este hecho. A menudo, los perros estornudan para hacer saber a humanos y a otros perros que son amigables. De esta forma comunican al jugar que no se trata de una pelea. Esto se conoce como una señal calmante. De esta forma, las nutrias marinas abren una de sus comidas favoritas, los mejillones. Mira el deleite de su rostro, se nota que lo disfruta. Ya me dio hambre. Por si no lo sabías, la palabra aguacate deriva de la palabra azteca aguacal, que significa testículo de árbol. Los humanos son los únicos animales capaces de ruborizarse. El resto de animales no experimentan la vergüenza. Es una emoción compleja que requiere entender lo que opinan otros, por lo que el resto de especies no la padece. La hora más feliz del mundo es a las 19 o las 7, según una encuesta a más de 5.000 personas en 20 países diferentes. Y el resultado estuvo claro: a las 7 de la tarde somos más felices, aparentemente. El café podría matarte, pero tranquilos, no tu taza de por las mañanas. Para morir por sobredosis de café, tendrías que tomar 100 tazas en 4 horas. Tampoco te pases hasta llegar a esa cifra. Lo recomendado es no exceder las 4 o 5 tazas diarias. Según un reporte, la serie animada Arcane, basada en el videojuego League of Legends, costó alrededor de $250 millones por un total de 18 episodios distribuidos en 2 temporadas. Esto la posicionó en la serie animada más cara que se ha realizado hasta ahora para televisión o para plataforma de streaming. El género musical blues es originario de las comunidades afroamericanas del sur de Estados Unidos a principios del siglo XX. Con el pasar del tiempo se convirtió en una de las influencias más importantes para el desarrollo de la música popular, por lo que en el año 1956 el rey del rock and roll, Elvis Presley, grabó el tema Heartbreak Hotel, una melodía inspirada por una nota de suicidio de un hombre que decía "Camino por una calle solitaria". El sencillo fue el más exitoso aquel año y también se convirtió en uno de los primeros blues escritos y grabados por un cantante blanco. Te presento a Jorge Metesky. Fue un electricista y mecánico estadounidense. Enojado y resentido por acontecimientos relacionados con una lesión laboral, comenzó a plantar más de 30 bombas caseras alrededor de la ciudad de Nueva York, las cuales 22 explotaron, hiriendo a 15 personas. Su búsqueda implicó un uso temprano de la perfilación criminal, una técnica de investigación que se basa en crear perfiles tomando en cuenta los crímenes que ha cometido la persona, que no fue implementada de manera oficial en el FBI hasta el año 1960. Esto convirtió a El Bombardero Loco, detenido en 1957, en uno de los primeros perfiles criminales que se llevaron a cabo. Por si no lo sabías, la Unión Soviética, desintegrada el 25 de diciembre de 1991, fue quien colocó en órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial de la historia, generando una conmoción mundial al transmitir
Ella es Gladys Sender, nacida en Miraflores, Perú. Tiene el título de ser la primera latinoamericana en ganar el certamen de belleza Miss Universo en el año 1957. Al año siguiente fue el turno de Luz Marina Zuluaga, la primera mujer colombiana en ganar el famoso certamen. Ahora te presento uno de los primeros videojuegos de la historia. Se llama Tennis for Two o Tenis para Dos. Fue creado en el año 1958 por William Higginbotham. Es un juego de tenis que se visualiza a través de un osciloscopio conectado a una computadora analógica. Se ve mucho más entretenido que otros. El equipo artístico de Star Wars se inspiró en Albert Einstein para crear al icónico Yoda. Los gruñidos amenazantes que emiten los Velociraptors en Jurassic Park son el resultado de la mezcla de sonidos de un delfín y unas tortugas apareándose. En Mónaco se encuentra uno de los casinos más reconocidos del mundo, Monte Carlo. El príncipe de Mónaco, Carlos III, vio la gran ventaja que daba tener un casino exitoso rodeado de gente rica. Por esto, para que los habitantes de Mónaco no se endeudaran aún más y así proteger la economía del país, dictó una ley en 1860 que ordena que los habitantes nacidos en el Principado tenían prohibida la entrada al casino. Actualmente los ciudadanos pueden disfrutar de los lujos del casino como su teatro o ópera, pero siguen sin tener acceso a las salas de juego. Las abejas mueren al defenderse, dado que su única defensa es su aguijón. Al picar e intentar volar, su aguijón permanece incrustado en la carne de la víctima, desgarrando el abdomen de la abeja al elevarse por completo. Esto pasa debido a que su aguijón contiene unas púas que sirven para anclarse en la piel de la víctima, que asegura que permanezca en su lugar mientras ésta le administra el veneno. Pobre abeja. El púrpura es un color que desde tiempos antiguos era asociado a la realeza y el prestigio. El uso del color fue limitado a soberanos, papas y las élites del poder. Lo impactante es cómo se obtenía. La extracción del color púrpura se obtenía a través de miles y miles de caracoles marinos denominados murex, que eran machacados para convertirlos en una masa que funcionaba como tinte que podía teñir ropa de dicho color. La demanda superó a la oferta, por lo que el valor de este tinte era mayor que el del oro. Una de las cualidades más apreciadas es que este tinte no se descoloraba, dándole una calidad duradera a la vestimenta. En Indonesia se encuentra un volcán que escupe lava azul. Su nombre es Kawah Ijen. La razón de por qué parece lava eléctrica se debe a que la montaña contiene altas cantidades de azufre puro, lo que provoca que la lava se torne de esta tonalidad azulada. John Ratzenberger es un actor estadounidense que le da voz a casi todas las películas de Pixar. La empresa ha estrenado 28 largometrajes, donde 15 de ellos, Ratzenberger tiene un papel importante ofreciendo su voz. Sus papeles incluyen desde Han, el cerdito de Toy Story, John en Wall-E, Mac, el tractor remorque de Cars, hasta el trabajador de construcción de Fenwick en Onward. Este es el cementerio más grande del mundo. Conocido como el Valle de la Paz, está situado en Irak y tiene un tamaño de 6 kilómetros cuadrados. A pesar de que este cementerio islámico está saturado, la incineración del cadáver no es aprobada por ninguna escuela jurídica del país. Es así como al día de hoy se estima que hay cerca de 5,5 millones de cadáveres sepultados en el Wadi al-Salam. Los pilotos que vuelan los cielos de Estados Unidos por razones de seguridad no tienen permitido volar sobre lugares como la Casa Blanca, el Capitolio, el Pentágono y los parques de Disney. En este último, la prohibición ha estado en vigor desde el año 2003, de manera ininterrumpida las 24 horas del día. La razón es porque debido a que estos parques son considerados como una esencia importante de la cultura estadounidense que recibe miles de visitantes al año, podrían ser objetivo de ataques como los ocurridos en Nueva York y Washington el 11 de septiembre del año 2001. Este es el primer sable de luz retráctil de mano del mundo. Fue creado por el youtuber ruso Alex Burkan y ha sido reconocido también por el libro de los récords Guinness. El sable produce una hoja de plasma de más de 1 metro de largo que alcanza temperaturas de hasta 2800 grados Celsius.
Fascinante, aunque peligroso. Estas ventanas de arena podrían sustituir en cualquier momento a las cortinas. Mira lo que pasa cuando gira. Cubre todo el cristal con la misma, impidiendo la entrada de cualquier objeto visual o luces del exterior. Imagínate dormir con este tipo de ventanas. La alarma se convertiría totalmente necesaria. Mira cómo es la obsidiana, también conocida como vidrio volcánico. Es un tipo de roca que se forma cuando la lava de un volcán se enfría muy rápido. Cada año, Estados Unidos se tiñe de verde el día de San Patricio. Mira cómo se pinta de color verde el río de Chicago. Y no, este tinte no es para nada tóxico y dura solo 24 horas. En el año 2018, un grupo de estudiantes de la Universidad del Cabo en Sudáfrica crearon ladrillos con orina. Se producen mediante un proceso natural similar al de las conchas marinas, denominado precipitación de carbonato microbiano, donde la unión de la arena suelta mezclada con orina y algunas bacterias podrían crear cualquier forma sólida. En este caso, un ladrillo de construcción rectangular. Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford han logrado hacer invisibles ciertas partes del cuerpo de los ratones vivos. Lo lograron utilizando un colorante alimentario conocido como tartrazina. Este compuesto, conocido por otorgar color amarillo a los alimentos, permite una mejor dispersión de luz en el tejido cutáneo, haciendo más visibles las venas y otras partes del cuerpo, con el fin de detectar o prevenir enfermedades en el futuro como el cáncer. Los sifacas es una de las especies de lémur más antiguas del planeta. En este video a simple vista parece que estuvieran danzando de un lado a otro, pero la verdadera razón de estos movimientos son sus extremidades desproporcionadas que hacen imposible que puedan correr a 4 patas. Con brazos cortos y piernas largas es imposible. Debido a esto decidieron galopar en lateral, lo que parece una danza constante. Gracias a esta técnica pueden cruzar largas distancias utilizando una cantidad mínima de energía y con mucha más velocidad. Este amiguito es un mosquero real, miden entre 15 y 17 centímetros. Su parte más distintiva es la cresta sobre su cabeza en forma de abanico que la mueve de lado a lado rítmicamente cuando quiere acortejar a una hembra. Esta peculiar planta es una Cunium maculatum, mejor conocida como cicuta. Es originaria de Europa y del norte de África. Era usada en la antigua Grecia para quitarle la vida a los condenados a pena de muerte gracias a la conigna, un alcaloide neurotóxico que asegura el deceso de la víctima mediante el bloqueo de la unión neuromuscular, que se traduce en la muerte por falta de oxígeno al corazón y el cerebro. El famoso filósofo griego Sócrates fue una víctima de esta terrible práctica a los 70 años. La única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma son los dientes. Esto se debe a que están cubiertos de esmalte y no de un tejido vivo. Estas son las únicas imágenes que se tienen hasta ahora del pez fantasma. Según expertos, es la primera vez que se halla uno con vida. Carece de escamas, su piel es transparente y sus ojos no tienen casi pigmento, lo que le brinda esta apariencia única. Conoce a esta increíble especie de grillo, el Cosmoderus femoralis, también conocido como grillo erizo. Son nativos de África y de áreas cercanas a la península arábica. Hay pocas especies de grillos consideradas carnívoras. El Cosmoderus es una y el grillo mormón es otra. De esta forma crean los sonidos para los videojuegos. En este caso, Mortal Kombat 11. Utilizan pimientos, toronjas e incluso un destapacaños para conseguir estos resultados. La joyería de renombre mundial Graf Diamonds en el año 2014 dio a conocer lo que puede ser el reloj más valioso del mundo. Mejor conocido como Hallucination, tiene 110 quilates de raros diamantes multicolores incrustados en una muñequera de platino y su valor es de nada menos de $55 millones.
En Bolivia y en otros países de Latinoamérica como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela habita el delfín rosado o bufeo. Se encuentran en cualquier parte de los ríos donde las embarcaciones son intransitables. Normalmente cuando es joven es de color gris, pero a medida que envejece se va tornando de color rosado. Pesa unos 180 kilogramos y mide aproximadamente 2 metros. El jefe de odontología y cirugía oral del Hospital Kitano en Japón, Katsu Takahashi, junto a investigadores han logrado crear el primer fármaco del mundo capaz de regenerar los dientes. Han logrado dar este gran paso después de tener éxito en pruebas con animales. Y si todo sale bien con los ensayos clínicos hechos con personas, el medicamento puede salir a la venta en el año 2030. En el parque Hatayu, ubicado en la India, se encuentra la escultura de aves más grande del mundo. La escultura mide 61 metros de largo, 46 metros de ancho y simboliza la protección de las mujeres, su honor y seguridad en representación de una leyenda conocida como el Ramayana. El 29 de julio de 1981 se casaban Diana de Gales y el príncipe Carlos en la Catedral de San Pablo de Londres. Fue la boda con mayor repercusión mediática a nivel internacional del mundo, con una audiencia de más de 750 millones de personas. Al momento de casarse, Lady Di acababa de cumplir 20 años y el príncipe 32. Fue un matrimonio lleno de controversias que duró 15 años, hasta su divorcio en 1996. Mira este curioso deporte, se llama transporte de esposas. Es originario de Finlandia y consiste en que los concursantes varones deben atravesar una serie de obstáculos en el menor tiempo posible cargando a su esposa en la espalda. El ganador se llevará el peso de su esposa en cerveza. ¡Guau! Vaya motivación. La cantante Sinéad O'Connor fue una de las artistas más exitosas de los años 80. Era defensora del feminismo, de la comunidad LGBTI y crítica de la Iglesia Católica. En el año 1992, durante una actuación en el Saturday Night Live, desgarró una foto del Papa Juan Pablo II en protesta por los casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Esto creó una polémica que perjudicó por completo su carrera, al punto de tener pocas ventas, rechazo del público y de colegas de la industria como Madonna. A pesar de esto, su nombre y voz siguen sonando en innumerables éxitos, creando nostalgia entre sus fanáticos. Observa cómo atrapa a sus presas la araña trampilla. Excavan una madriguera que luego cierran con una tapadera hecha de tierra, algunas plantas y seda para lograr un camuflaje eficaz. Esta espera a que los insectos se acerquen y luego... Él es Lali Patidar, un chico de la India que padece del síndrome del hombre lobo, mejor conocido como hipertricosis, un trastorno donde el pelo se desarrolla en zonas del cuerpo donde habitualmente no crece. Por suerte, no supone ningún riesgo de salud. Ahora te presento a Lucky Diamond Rich, reconocido por el récord Guinness como la persona más tatuada del mundo en la actualidad, un récord que mantiene desde hace una década. Posee tatuajes en todo su cuerpo, incluyendo párpados, boca, orejas, prepucio, encías y debajo de sus pies. Lucky vive actualmente de distintas presentaciones artísticas que entretienen a multitudes de personas. Así luce un pez sierra. Pasan la mayoría del tiempo recostados en el suelo marino, ya que de esta forma atacan rápidamente a su presa desde abajo, hiriéndola lo suficiente para devorarla sin dificultad. Las puntas blancas que sobresalen de su hocico no son dientes, sino escamas dentales modificadas. Pueden medir hasta 7 metros y a pesar de su apariencia parecida a la del tiburón, en realidad pertenecen a la familia de las rayas. La escopaestesia es un fenómeno en el cual los seres humanos somos capaces de detectar si estamos siendo mirados fijamente. Esta idea fue investigada por primera vez en 1898 por el psicólogo Edward Titchener, luego de que sus estudiantes informaron sentir cuando alguien los miraba aunque no pudieran ver a la persona observadora.
Normalmente, las obras de reasfaltado de las carreteras cortan el tráfico desviándolo para trabajar de manera segura. Pero en Suiza esto funciona diferente. Utilizan puentes móviles para permitir que coches y otros vehículos circulen por el mismo tramo donde se están realizando los arreglos. La estructura móvil mide 257 metros de largo, 7 metros de ancho, puede elevarse a unos 4 metros sobre la vía y puede ir moviéndose de lado a lado, permitiendo variar su posición, mientras bajo él se puede reasfaltar un tramo más grande. Cada año en Perú, específicamente en la provincia de Chuvilbicas, se celebra la tradición Takanacuy, donde miembros de la comunidad se enfrentan en duelo con oponentes de similares características con el propósito de arreglar viejas riñas o sencillamente por el deseo de participar. Claro, todo dentro de un marco festivo. Así están llevando a cabo las persecuciones policiales en Estados Unidos. Arrojan dardos GPS al vehículo infractor y luego lo localizan en un lugar exacto sin poner en riesgo a otros usuarios de la vía pública. Las gaviotas poseen una glándula que les permite expulsar la sal en forma de lágrimas luego de consumir algún animal o haber bebido agua salina. Se llama glándula de sal y está ubicada en la parte superior de cada ojo. Conoce a John Evans. Tiene el récord Guinness por ser el hombre que más cosas y pesos ha logrado sostener con su cabeza, desde 130 kilos en libros hasta un auto de 160 kilos durante 33 segundos. Evans se toma su trabajo muy en serio, dedicándole horas de entrenamiento para evitar accidentes y lesiones que lo priven de su fama. Él es Xuan Do-Tan. A simple vista pensarás que es un modelo joven de alguna marca reconocida actualmente, pero en realidad es un fotógrafo de casi 60 años. Nació en 1966, fue modelo en los 80, cantante en los 90 y luego se dedicó al mundo de la fotografía. Afirma que su secreto para lo que llaman el secreto de la juventud es el ejercicio constante y una buena alimentación. Ahora, conoce el efecto suelo. Es un fenómeno aerodinámico que sucede cuando un avión despega o aterriza gracias a la presión de aire acumulada en sus alas, que actúa como un colchón de aire invisible, pero en un Fórmula 1 el efecto se produce en la parte de abajo, creando una presión de aire menor, mientras que en la parte de arriba se crea una zona de alta presión. Esta diferencia de presiones de aire provoca una succión del auto contra el asfalto, creando mucha carga aerodinámica. Ella es Heather Digby, una artista biohacker nacida en Pensilvania, mejor conocida por su proyecto Stranger Visions, donde creó una serie de retratos a partir de ADN recogidos de colillas de cigarros y otros objetos desechables en la ciudad de Nueva York. Los resultados no son exactos, pero sí presentan características parecidas a la persona real. Este es el tiburón cuerno, nativo de México y California Central. Miden hasta 120 centímetros, pesan 5 kilos y así lucen los huevos que colocan las hembras. En Japón es tradición realizar subastas de atún a principios de año. A principios de este se vendió un atún rojo de 238 kilos por $788.000. Sin embargo, el récord más alto lo ostenta Kiyoshi Kimura, con la compra de un atún rojo de 276 kilos por casi $3 millones. También conocido como Tuna King o Rey del Atún, afirma que sí está caro, pero que desea que sus clientes coman un buen atún este año. La henna es un tinte natural que se obtiene de hojas machacadas de la planta Lawsonia inermis. Se usaban en el antiguo Egipto para pintar las manos y pies de los faraones fallecidos. Esto les garantizaba un viaje tranquilo al otro mundo, ya que los tatuajes realizados con este material ofrecen protección contra el mal de ojo, brujería y brinda protección contra enfermedades. En la actualidad, los tatuajes de henna son realizados en todo el mundo. Estos suelen permanecer algunas semanas antes de desaparecer por completo de la piel, y sin dudas es una buena opción para quien aún no decide qué tatuaje realizarse.
Respirar es algo que realizamos de manera inconsciente, pero no podemos hacerlo y tragar al mismo tiempo. Nuestro sistema respiratorio está unido a una parte del digestivo, así que al hacerlo correríamos el riesgo de atragantarnos. Así que la epiglotis es la estructura que las conecta y se encarga de que la comida no acceda a la vía respiratoria. Actúa como una especie de compuerta que abre y cierra al respirar o comer. El reloj de Anticitera es un artefacto único que tiene origen en los años 150 a.C. Funcionaba con un mecanismo analógico para predecir posiciones astronómicas y eclipses de hasta 19 años, con propósitos astrológicos y calendáricos. Fue recuperado a inicios del siglo XX y está clasificado como Out of Place Artifact, debido a que el avance de esta tecnología en algún momento de la antigüedad se detuvo y no hubo artefactos que se acercaran a la complejidad de construcción de este instrumento hasta el siglo XVI, que inició el desarrollo de relojes astronómicos en Europa. El volcán de Yellowstone, ubicado en Estados Unidos, es el más peligroso del mundo. Este campo volcánico en Wyoming se ha desarrollado en 3 ciclos volcánicos que han rodeado la zona desde hace 2 millones de años, que han incluido algunas de las erupciones conocidas más grandes. El primer ciclo tuvo lugar hace 2100 millones de años, donde creó una caldera de más de 75 kilómetros de largo, bautizada como la caldera de Island Park. Hoy en día la zona es hogar de uno de los sistemas hidrotermales más grandes del mundo, incluida la mayor concentración de géiseres de la Tierra. Si has visto Jurassic Park, recordarás el icónico rugido del T-Rex. Lo interesante es que nadie sabe en realidad qué sonido emite este animal prehistórico, así que fue la oportunidad perfecta para el ingeniero de sonido Gary Rickstrom, que combinó el chillido de un elefante bebé, el gorgoteo de un caimán y el gruñido de un tigre para crearlo. Los elementos de baja frecuencia venían del caimán, mientras que los de alta frecuencia se extrajeron del elefante, lo que dio como resultado este sonido aterrador, pero completamente original. El cerebro de un humano adulto consume alrededor de 2000 kilocalorías, las cuales 500 de ellas se dedican a su funcionamiento, lo que es equivalente a unos 24 voltios que son suficientes para encender una luz LED de baja potencia. La tabla periódica se creó en 1869 y desde entonces no hay presencia de la letra J en ella. Esto pasa debido a que las letras que se utilizan para nombrar los elementos provienen del latín, griego y otros idiomas clásicos. Sin embargo, no hay elementos cuyos nombres comiencen con esta letra en ninguno de estos idiomas. Esa es la razón. En la famosa película Titanic, el dibujo que realiza Jack a petición de Rose que la dibujara como una de sus chicas francesas, en realidad los dibujó el director de la película, James Cameron, incluidos los demás dibujos del cuaderno. Lo interesante es que el dibujo de Rose está valuado en $16,000, luego de que un coleccionista de arte lo comprara por este valor en una subasta en 2011. El krill es el animal más abundante del planeta. Es un crustáceo parecido al camarón que habita en todos los océanos del mundo. Mide alrededor de 5 centímetros y es el alimento principal de muchas especies marinas, incluyendo las ballenas, focas, pingüinos, y es explotado comercialmente para consumo humano, gracias a que es rico en proteínas, omega 3 y antioxidantes. Cuando un delfín se encuentra con un nuevo grupo de su especie, se presenta con su nombre. De acuerdo a un nuevo estudio, los delfines de nariz de botella utilizan silbidos específicos para identificar y darle la bienvenida a un nuevo miembro de la manada marina. ¿Sabías que los animales, sobre todo los marinos, utilizan el campo magnético de la Tierra para saber a dónde ir? La estructura interna de la Tierra se compone por un núcleo interno de material sólido y líquido conformados por hierro y níquel, que combinada con la rotación de la Tierra produce corrientes eléctricas. Por ejemplo, las tortugas son capaces de sentir los campos magnéticos que produce. Al percibir estas señales magnéticas, las usan para saber si van en dirección correcta a su destino. A esta increíble habilidad se le llama magnetorrecepción.
El monte Everest siempre ha sido un verdadero reto para los alpinistas que desean llegar a su cima. Aunque algunos han podido subir y regresar para contarlo, otros no tuvieron la misma suerte. A partir de los 8.000 metros hay una zona que se conoce como la zona de la muerte, donde la cantidad de oxígeno respirable es solo un tercio de lo habitual. Se encuentran entre subida y bajada más de 200 cadáveres, de los cuales 150 no se han encontrado. Muchos de ellos no han sido reconocidos y actualmente son utilizados como puntos de referencia para guiar a otros alpinistas. El mar Caspio es el lago más grande del mundo, con una superficie de 371.000 kilómetros cuadrados. Se extiende entre Europa y Asia y tiene una profundidad máxima de 1.000 metros. Aunque a veces se le considera un mar por su tamaño y salinidad, técnicamente está clasificado como un lago. El libro original de Winnie the Pooh pasó a ser de dominio público en enero de 2022. Tras el anuncio recibió reacciones mixtas, atrayendo gran atención mediática sobre de qué sería ahora este ícono de la infancia amado. Sin perder tanto tiempo, el año siguiente se estrenó Winnie the Pooh, Miel y Sangre, una película de terror que actualmente es clasificada como la peor que se haya creado, ganadora de 5 premios Razzies, donde incluyen peor película, peor director y peor guión. Habría que verla y comprobar si es tan mala como se dice. Los premios Golden Raspberry, mejor conocidos como Razzies, fueron creados por el crítico John Wilson, con la finalidad de criticar con un enfoque cómico los premios de la Academia, donde premian las peores películas y actores de la industria cinematográfica estadounidense. El trofeo está compuesto por una frambuesa de plástico pequeña pegada a un carrete de celuloide, rociado con pintura dorada que tiene un valor de $4, y los seleccionados como finalistas muy rara vez recogen personalmente su premio. Las elefantes tienen embarazos que duran 2 años. Este periodo de gestación de 680 días es una de esas rarezas biológicas que permite al feto desarrollar suficientemente su cerebro para que el animal esté listo para sobrevivir desde su nacimiento. La pareidolia es un término de origen psiquiátrico que puede hacer que personas interpreten imágenes aleatorias, patrones de luces y sombras como caras. Se ha ido popularizando en el lenguaje común y ha ido perdiendo todo sentido patológico. Las pulgas son una de las mejores saltadoras del reino animal. Pueden llegar a saltar hasta 18 centímetros en vertical y 33 centímetros en horizontal. Esto no es nada interesante para un perro. Los sabores que conocemos desde muy temprana edad son dulce, salado, ácido, amargo, y de seguro no sabías que existía un quinto sabor, el umami. Es un sabor que brinda una sensación que queda en las papilas gustativas después de comer algo muy sabroso. Los alimentos ricos en umami despiertan nuestras papilas gustativas de una manera que es difícil de definir con palabras tradicionales. Ahora dime, ¿has probado alguna comida con esta descripción? Déjamelo saber en los comentarios. En Inglaterra se conduce por la izquierda porque en la Edad Media moverse por los caminos era tan peligroso que debían circular por ese lado de la calzada, para dejar la mano derecha libre para poder sacar la espada, para defenderse en caso de algún contratiempo. Anton Parmentil fue un nutricionista francés que estuvo cautivo en Prusia, un reino alemán que ya no existe. Fue durante la Guerra de los 7 años que lo llevó a defender la patata como una alternativa alimentaria en Francia, en una época de gran escasez de alimentos, aunque le costó convencer a sus compatriotas de comerla debido a que pensaban que no era un alimento. Tiempo después, lo logró, consiguió levantar las leyes que prohibían su cultivo y promovió su consumo en toda Europa. Los nombres de los coches suelen cambiarse según el país. Esto pasa para evitar palabras malsonantes. Por ejemplo, el Mitsubishi Pajero se llama así en España y en toda América Latina se le conoce como Montero. Si sueles viajar con frecuencia y quedarte en diferentes hoteles, tienes que saber que numerosos estudios han demostrado que además del inodoro, el mando a distancia del televisor es en realidad el objeto más contaminado por gérmenes y bacterias de tu habitación pagada. Los motivos pueden ser múltiples, como manipulación frecuente por parte de varias personas que no lavan sus manos con frecuencia, olvidos o negligencias durante la limpieza. Siempre lleva contigo un gel hidroalcohólico o simplemente lava tus manos con frecuencia antes de tocarte la cara. El país con la bandera más antigua del mundo es Dinamarca. La ha mantenido durante 800 años y además ha servido de inspiración a países como Suecia, Finlandia y Noruega para crear su propia bandera.
Finlandia es el país más feliz del mundo, debido a los elevados niveles de confianza y libertad que caracterizan su sociedad. El Informe Mundial sobre la Felicidad en el Mundo, publicado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, tiene en cuenta 6 factores claves: apoyo social, ingreso, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción. Factores que posee el país que lo han posicionado en el primer puesto de felicidad a nivel mundial. Todo un paraíso. Los niños que viven con perros y gatos tienen menos probabilidades de desarrollar algún tipo de alergia o asma durante la adultez. La razón está en las endotoxinas, unas bacterias presentes en la boca de perros y gatos que refuerzan el sistema inmune de los niños. Los CDs fueron diseñados para reproducir 72 minutos de música porque esa era la duración de la 9ª Sinfonía de Beethoven. La ciudad de Los Ángeles cuenta con el sistema de carreteras más grande de Estados Unidos. En parte por eso hay más automóviles que personas. De hecho, el tiempo de espera anual, debido a los atascos en el tránsito, es de 72 horas por persona. Se estima en $718 el coste anual individual. Y el excedente de combustible consumido debido a los atascos es de 57 galones por persona. A pesar de esto, no deja de ser un sitio único lleno de cultura y sitios fascinantes que hacen valer la pena este pequeño detalle. El famoso editor de cómics Stan Lee le vino la idea de un superhéroe basado en un insecto que fuera acróbata al ver una mosca volando. Probó crear nombres como Insect Man, The Fly Man o incluso Bugman, hasta que finalmente se le ocurrió Spider-Man. En 1996, Marvel se declaró en bancarrota. En ese momento complicado, Michael Jackson, gran fan de Spider-Man, mostró su interés por comprar la empresa. La razón era que quería poder interpretar a Peter Parker en futuros proyectos cinematográficos. Durante la Comic Con del 2009, Stan Lee expresó que Michael Jackson se acercó a él para contarle su deseo de producir la primera película de Spider-Man, pero nunca llegaron a un acuerdo debido a que no sabía qué era lo que quería en verdad el cantante, si protagonizarlo o solo producir la película. Alicia Framis es una artista contemporánea que dentro de poco contraerá matrimonio con Ilex, un holograma creado con inteligencia artificial creado en base a los perfiles de sus parejas anteriores. Framis lleva a cabo con su prometido acciones cotidianas como cocinar y comer, intentando redefinir los límites de la interacción entre humanos y la inteligencia artificial. Todos alguna vez hemos visto un insecto palo, aunque de seguro no habías conocido al pasmagigas. Es un tamaño más grande del mismo y miden entre 20 y 60 centímetros. En el estado de Wisconsin, Estados Unidos, varios padres han denunciado a la policía local sobre el acoso escolar que reciben sus hijos en las escuelas, por lo que han solicitado a través de estas cartas que se haga algo al respecto, sugiriendo que los padres paguen como multa $313 por el comportamiento de sus hijos. Esta ley se aprobó en Nueva York, cerca de Buffalo, donde los padres deben pagar $250 y pagar al menos 15 días encarcelados si su hijo acosa a alguien en la escuela. Esta es una abeja azul, mejor conocida como Amehilla cingulata, fue descubierta en el año 1775 y suelen vivir en zonas boscosas de Australia. No son productoras de miel, sin embargo desempeñan un papel clave en la polinización de las flores australianas, conocida como polinización vibratoria. Esta técnica consiste en hacer vibrar los pétalos y el interior de las flores mediante un movimiento producido por las abejas al contraer rápidamente sus músculos torácicos mientras se sostienen a la flor con sus mandíbulas. Existen aproximadamente 20.000 especies de plantas que requieren este tipo de polinización, entre ellas la berenjena, el kiwi o los arándanos. El peso del traje de un astronauta pesa 140 kilos. Este peso se debe a los materiales resistentes y los sistemas de soporte vital para la supervivencia en el espacio. Y tardan hasta 1 hora en colocárselo. ¡Qué incómodo!
El argentino Ronnie Bandini creó una máquina para bloquear altavoces Bluetooth que reproducen canciones de reggaetón. Bandini despertaba todos los días con los temas de reggaetón que su vecino reproducía a todo volumen a las 9 de la mañana. El primer paso para crear una máquina capaz de interferir en la señal de reggaetón es entrenar a una inteligencia artificial para que reconozca el género. Luego, con una computadora Linux, Bandini escanea las señales Bluetooth para determinar cuál puede pertenecer el altavoz que lo emite. Desde este punto la máquina ya se ocupa. Especifica Bandini que para que la máquina funcione, el volumen del reggaetón del vecino tiene que ser suficientemente elevado. La película animada más cara de la historia no es otra que Enredados de Disney, al tener una inversión de 299 millones de dólares. La razón fue porque habían dudas creativas por parte de producción, a lo que llevó a estar 6 años en grabación. Logró recaudar 592 millones de dólares y recibió una nominación a los premios Oscar. Científicos desarrollaron vodka usando granos de centeno y agua a partir de cultivos de una zona abandonada de Chernobyl, en Ucrania. Los desarrolladores explicaron que la bebida no es radiactiva, por lo que este sería el primer producto para consumo que sale de la zona afectada por el accidente nuclear de 1986. Su propósito es recaudar fondos para restaurar la comunidad afectada. Originario de Alemania, esta nueva forma de hacer acrobacias, donde casi siempre terminará sentado, se llama Sporthocker. Deporte o no, se utiliza un taburete de diferentes diseños donde se realizan acrobacias, piruetas, saltos, coordinación, sincronización y todo lo que tú puedas hacer para terminar sentado de forma increíble. La fiesta de Mayo Chino es un curioso evento que organiza carreras de quesos por las calles de Sicilia, en Italia. Es un juego que se realiza desde hace 4 siglos, una vez por año, en un sector puntual del país. Se ve entretenido. En Grecia es una tradición romper platos en momentos de alegría. Antiguamente se creía que una celebración como una boda podía atraer la atención de energías negativas o espíritus indeseables, por lo que para proteger a la pareja recién casada de posibles malos espíritus que pudieran perturbar su felicidad, rompían platos para engañar a los espíritus para que no sospecharan que una ocasión alegre estaba teniendo lugar en la reunión. Vaya, qué buena anticipación de hechos. El desierto de Atacama, en Chile, es considerado como uno de los lugares más secos del planeta. Prácticamente no llueve. De hecho, este increíble lugar posee 2 récords mundiales. El primero lo ostenta la zona de Arica, la cual tiene el promedio de lluvias anuales más bajo del mundo. El segundo récord lo tiene la zona de Iquique, en la cual se registra la sequía más larga, con más de 16 años sin caer ni una gota de agua. El ave argentina magnífica es una especie extinta de ave hace aproximadamente 6 a 8 millones de años. Los restos fósiles fueron encontrados en Argentina en el año 1979. La especie es una de las mayores aves voladoras de las que se tiene conocimiento y se cree que pudo llegar a tener una envergadura de hasta 8 metros y un peso de 120 kilos. Están relacionados directamente con los ancestros de los actuales buitres americanos. La suite de hotel más exclusiva de Costa Rica fue construida con un avión Boeing 727 de 1965. Está completamente equipada y meticulosamente detallada. Sobresale del dosel de la jungla. Ofrece vistas que te harán sentir como si estuvieras volando y su precio por noche rondea los $536. La Ocean Atlas es la estatua marina más grande del mundo. Se instaló hace 9 años en las Bahamas y representa la imagen de una mujer que debe sostener lo que los mares soportan a diario. Ella es Manami Ito. Por desgracia, perdió un brazo en un accidente de tráfico, pero esa no fue excusa para seguir adelante. Se colocó una prótesis y continuó haciendo lo que ama, tocar el violín magníficamente. ¡Genial!
En la localidad de Kuzkoy, en Turquía, viven un poco más de 319 habitantes, quienes se comunican a través del lenguaje de los pájaros. Esta costumbre se realiza hace más de 500 años. Las distancias entre casa y casa son de varios kilómetros, por lo que los lugareños observaron a su alrededor y notaron que el sonido de los pájaros se escuchaba en todos los rincones del pueblo, gracias al eco que generaban las montañas. Así que crearon su propio lenguaje utilizando silbidos para comunicarse de manera rápida, sin tener que ir directamente a un lugar. Por si no te habías dado cuenta, la única mala palabra que se utilizó en toda la saga de Harry Potter fue perra. La dijo la señora Molly Weasley al defender a su hija Ginny. A mi hija no, perra. En la canción Never Say Never de Justin Bieber junto a Jaden Smith, la palabra never es pronunciada 73 veces. Never, 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 never. El refresco Fanta fue creado en Alemania a causa de la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas no podían recibir el concentrado necesario para elaborar la Coca-Cola. Por este motivo decidieron utilizar algunos ingredientes disponibles para hacer otro refresco. Inicialmente la Fanta se basaba en suero de leche, que se podía encontrar en abundancia durante la guerra. Era habitual que el sabor fuera variando, hasta que en 1955 se decidió asignarle el nombre de Fanta a su refresco de sabor naranja. Hasta aquí llegamos por hoy, amigos. Espero lo hayas disfrutado y si fue así, suscríbete y dale like para saberlo. Nos vemos esta semana en otro video.